Bueno, feliz sábado. Hoy vamos a hablar de la, los peligros de la ficción. Venimos estudiando los movimientos de derecha cristiana en Estados Unidos. Ahí tenemos las diferentes historias. La nueva derecha cristiana, que es el último. Después, retrocediendo en el tiempo, la era de Eisenhower y la NRA. Pero eh, la línea sigue hacia atrás. Y primero quería em, tirar algunas preguntas sobre... Estoy abriendo... Ahí está. Entender que hemos sido nutridos por historias de fantasía, que las historias de fantasía pueden ser peligrosas y qué historias de fantasía nos han contado y hemos contado, ¿no? Para reflexionar, para ir pensando, ¿por qué las historias de fantasía pueden ser peligrosas? Entonces, para poder educarnos y poder entender un poquito más de dónde vienen todos estos pensamientos de derecha en esta línea, vamos a ir a la línea de la reforma. ¿Querés, Carito, poner esa ahora? Si podés, cuando quieras. Ahí está. Bueno. Tenemos a Lutero, a Calvino y a Knox. Entendemos que siempre hemos visto la, la historia de la Reforma, pero parcialmente. Entonces, yo quería leerles acá de mi Conflicto de los Siglos de 1955, la edición en el capítulo Príncipes que sostienen la verdad, dice, pero aunque en la página 215, pero aunque débiles en número y en desacuerdo con Roma, tenían fuerza, apelaban de las decisiones de la dieta a la palabra de Dios y del emperador Carlos a Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Como Fernando se negara a tener en cuenta las convicciones de los príncipes, decidieron estos no hacer caso de su ausencia, sino presentar sin demora su protesta ante el Concilio Nacional. O sea, los príncipes, el Estado presentando las protestas. Y decía, protestamos por medio de este manifiesto ante Dios, dice, ¿no? Bien, nuestro único creador, conservador, redentor y salvador, y que un día será nuestro juez, como también ante todos los hombres y todas las criaturas, y hacemos presente que nosotros, en nuestro nombre y por nuestro pueblo, no daremos nuestro consentimiento ni nuestra adhesión de manera alguna al propuesto decreto en todo ello que sea contrario a Dios. ¿No es cierto? O sea que desde la reforma misma, nunca desde los inicios, nunca la iglesia y el Estado estuvieron separados, ¿sí? Y para entender un poquito más, vemos que, bueno, Lutero, Calvino y Knox fueron contemporáneos uno del otro. Uno nació un poquito antes que el otro, pero estaban ahí, Lutero en Alemania, Calvino en Ginebra. em,
Él fue perseguido y bueno, como reformador protestante fue muy popular. Tuvo acceso al Estado, el Estado aceptó el calvinismo durante la religión durante 5 años. em, y vemos que, ¿qué pasa? Cuando el Estado ahora, o sea, el papado perseguía a los reformadores, ahora los reformadores son parte del Estado. ¿Y qué pasa cuando Calvino, qué pasó durante esos 5 años? Bueno, decretó que estaba prohibido usar elementos católicos, como los rosarios, prohibido bailar, jugar a las cartas, nombrar hijos como santos católicos, los instrumentos musicales, prohibió, la herejía o hablar mal del clérigo. En esos años, 58 personas fueron ejecutadas y 76 exiliadas. Y bueno, y existe gente que, digamos, lo defiende diciendo, bueno, que estas personas se dedicaban a la brujería. Una de estas personas fue un personaje que se llamó Miguel Servets, eh, de mucho estudió filosofía, medicina, bueno, un montón de cuestiones, y entre las cuestiones que estudió, bueno, hola, Se ¿me había, escuchan? Sí, ahora sí. Edu, por las dudas, si querés desconectar se tu... había, se había ido tu voz hace un ratito. Cuando estabas hablando de Servet. Bueno, Miguel Servets, ¿dónde me quedé? ¿Qué escucharon? Nada, ahí apenas lo mencionaste y ya se comenzó a cortar. Ah, bueno, Miguel Sí, Servets, lo de Servet. Miguel Servets, fue, era un hombre estudioso en muchos artes, digamos, en muchas disciplinas, y una cuestión que estudió fue teología. Y le rebatía los escritos a Calvino. Escribía, o sea, leía los escritos de Calvino, le hacía anotaciones a los costados y le devolvía el escrito con las correcciones, específicamente sobre la Trinidad. Estaba en contra de la Trinidad. Decía que no era bíblico y esas cuestiones. Bueno, él fue perseguido y fue por esto, ¿no? Fue perseguido y fue enjuiciado y quemado en la hoguera con madera verde para alargar su proceso. Eh, y en Escocia tenemos a Knox, otro reformador, que él conoce a Calvino y toma las enseñanzas de Calvino y las lleva a Escocia. Entonces, digamos, todas estas cuestiones que nombramos las lleva él a Escocia como parte de su enseñanza, y ahí se funda la iglesia presbiteriana. Que de ahí vienen los guardadores del pacto, los pactistas, el movimiento de derecha cristiana de 1863 a 1900.
Y bueno, ¿qué, vamos a hablar un poquito de Knox. ¿Qué pensaba Knox? ¿Qué enseñaba? Bueno, tenía un par de problemas. Tenía un problema con la división, la separación de iglesia y Estado. Tanto el calvinismo como la iglesia presbiteriana entienden la separación de iglesia y Estado como el, que son iguales, tienen el mismo poder, están separadas, pero el jefe es Jesús y, y, y la iglesia tiene acceso a las enseñanzas de Jesús. Entonces, el Estado tiene que ir los domingos a la iglesia para enterarse qué, qué tiene que hacer, ¿no? Em, y tenía el problema de que era un misógino, odiaba a las mujeres. En los escritos de la Sociedad de Historia Presbiteriana, en el Archivo Nacional, eh, describe ahí un escrito de él que se llama El primer toque de trompeta contra el monstruoso regimiento de las mujeres. Y entre algunas cosas dice, la mujer en su mayor perfección fue creada para servir al hombre. Yo digo que la naturaleza pinta a las mujeres como débiles, frágiles, impacientes y tontas, y la experiencia ha mostrado que son inconstantes, variables, crueles y faltas de espíritu, de consejo y de lideranza. Eso escribe, ¿no? Bueno, ¿qué sucedía? Había eh, 4 reinas que gobernaban en distintos lugares en esa época. Una de ellas era María de Escocia, de los escoceses, era católica. Y bueno, este, no sé, yo no sé, ¿me escuchan ahí? Dice mi internet. Sí, sí, se escucha. Están, Sí. bueno. Yo no sé si ustedes alguna vez en su paso por la iglesia, en su historia adventista, han visto un video que se llama Los Guardianes de la Llama. Es un documental en varios episodios que habla sobre el pueblo de Dios, ¿no? Este, desde los reformadores hasta la iglesia adventista. Y bueno, una de las escenas habla de este encuentro que tienen, uno de los encuentros que tiene Knox con María de los escoceses, y que también está escrito, ¿no? Acá en el conflicto de los siglos, y en la entrevista es interesante cómo acabamos de leer una parte de la historia, acá vamos a leer otra parte. Esto está en Progresos en Inglaterra, y dice em, que Knox respondió con firmeza, ¿no? Le habla, ¿no? Primero dice, cuando lo llevaron ante la reina de Escocia, en cuya presencia flaqueó el valor de más de un caudillo protestante, Juan Knox testificó firme y denodadamente por la verdad. ¿M? No podían ganarlo con halagos, ni intimidarlo con amenazas. La reina lo culpó de herejía. Había enseñado al pueblo una religión que estaba prohibida por el Estado y con ello, añadía ella, transgredía el mandamiento de Dios que ordena a los súbditos obedecer a sus gobernantes. Knox respondió con firmeza, dice, como la religión verdadera no recibió de los gobernantes su fuerza original ni su autoridad, sino solo del eterno Dios. Así tampoco deben los súbditos amoldar su religión al gusto de sus reyes,
porque muy a menudo son los príncipes los más ignorantes de la religión verdadera. Em, y entonces cita, ¿no? El caso de Faraón, sí, el, eh, el caso de Roma, ¿no? En la época de los apóstoles. Entonces María responde, vos interpretáis las escrituras de un modo y ellos, los maestros romanistas, las interpretan de otro. ¿A quién creeré y quién será juez en este asunto? Y se lo pone a Knox como valiente, ¿no? En en este contexto. Entonces él responde, debéis creer en Dios, que habla con sencillez en su palabra, ¿no? Y habla del Espíritu Santo, qué sé yo, y dice que nunca se contradice, ¿no? El Espíritu Santo que nunca se contradice a sí mismo. Se explica con más claridad que en otros pasajes, de modo que no queda lugar a dudas, sino para el ignorante. O sea que, en realidad ahí, si ahora vemos el contexto que yo acabo de decir, vemos en el relato que la misoginia, ¿no? Cómo le habla eh, a María, a la reina. Bueno, la cuestión es que hasta Calvino le dice que por culpa de esos escritos, esto atrasó la reforma en Europa. Le dice que se fije en Débora, que bíblicamente hay mujeres que que han tenido poder, que Dios le da el poder, ¿no? Em, Estas son las partes que no nos han contado, que hemos contado. Yo le- les, les, les he contado a mis hijos en el culto familiar a estos héroes, se los he presentado, ¿no? Los héroes de de la Reforma. Bueno, y esta filosofía, esta fantasía son las que se toman después en los movimientos de reforma de la Constitución que vemos en la línea. Vamos a ir al documento de A.T. Jones, al documento. Si podés, Carito. Bueno, tiene algunos errores. Lo que yo quería que primero viéramos es que, bueno, son fragmentos de cómo la Constitución se volvió cristiana. Fue escrito este artículo en febrero de 2017. Tengamos en cuenta esto primero. Y ahora, para entender, perdón, me equivoqué. Pero bueno, esto para después. Primero voy a leer un par de... Acá está. Bueno, yo voy a leer para entender que A.T. Jones entendía que el movimiento, la NRA, venía de la Iglesia Presbiteriana. Él en esa historia, él defiende, ¿no? ¿Cómo se dice? Participa políticamente y enfrenta a la NRA con estos escritos. Dice así, uno es de 5 de julio de 1894, AMS, página 214, párrafo 1. Bueno, después
Les mando bien las citas y otros son de NRP, las citas, ¿no? De A.T. Jones. Dice, lo último que está intentando hacer es poner en la literatura de las escuelas, es imponer el domingo. Es muy obvio, dice A.T. Jones, que ni siquiera necesito decirlo, que esta idea fue propuesta por la Iglesia Presbiteriana. En otra cita dice, veamos esto un poco más. Todos los que conocen la Iglesia Presbiteriana Reformada saben que afirma ser la descendiente directa y única de los guardadores del pacto y se enorgullece de ser la representante moderna y la única conservadora de los genuinos principios de los guardianes del pacto, de los guardianes del pacto. Por lo tanto, al estudiar los principios de de los guardadores del pacto y su aplicación práctica, podemos darnos cuenta de una idea, de cuál sería el resultado si el Partido de la Reforma Nacional logra hacer una aplicación práctica de los principios de la Iglesia Presbiteriana Reformada en esta nación. Otra cita dice, demostramos con pruebas indudables que el movimiento de reforma nacional no es más que un esfuerzo por colocar a este gobierno sobre los cimientos del presbiterianismo reformado y someterlo a los principios distintivos de la Iglesia Presbiteriana Reformada. Demostramos con sus propias palabras. Y acá cita, la reforma nacional es simplemente la aplicación práctica de los principios eh, de la Iglesia Presbiteriana Reformada para la reforma de la nación. Y dice, la religión profesada actualmente, recuerden, era la guardadora del pacto y nótese que toda oposición a esa religión en la doctrina o en el culto, en los libros o en los ritos, debía ser castigada como la segunda falta, como la idolatría. John Knox ya nos lo dijo, y cita, nadie que provoque al pueblo a idolatría debe ser eximido del castigo de la muerte. Tanto los magistrados como el pueblo están obligados a castigar la idolatría con la muerte o ellos traerán la ira de Dios sobre sí mismos. O sea, está diciendo, ¿no? Que este movimiento de 1863 a 1900 eh, quiere imponer esta religión so pena de muerte, ¿no? Em, ahí voy, ahí voy. Bueno, y bueno, entonces vemos que estos principios llegan en el siglo XVII con los puritanos en el Mayflower, Estados Unidos, y en 1863 en adelante todavía siguen estos principios así como Knox los dijo. Ahora sí, vamos al documento de la Constitución se volvió cristiana. ¿Podés bajar, Carito, hasta la primera? Está marcado ahí en, en- en amarillo. Ahí está, exactamente. Bueno, no sé si alguien quiere leer esta cita. Yo puedo leer. Durante el Dale. curso de la segunda mitad del siglo XIX exige sacar la Biblia de las escuelas públicas y hacerlas menos protestantes, se hizo más fuerte. Los católicos, los adventistas del séptimo día, los judíos y los libres pensadores consideraban que la enseñanza de la moralidad protestante y las escrituras en las escuelas públicas entraba en conflicto con los principios de igualdad y la separación de la Iglesia y el Estado. Al mismo tiempo, la resistencia protestante se hizo más fuerte.
Bueno, ahí, ¿no? Los principios de igualdad. Vamos a tomar, quería que tomemos en cuenta eso, ¿no? Vamos a bajar a la próxima cita. Y acá es el diario Adventista. Es Goldstein, Goldstein, sí, el escritor, cita el diario Adventista, ¿no? Tengamos en cuenta. A mí me, ¿cómo se dice? No usan las palabras, pero me llama la atención, quiero resaltar que es la iglesia, el diario adventista, o sea, la iglesia adventista tomando parte políticamente y haciéndole frente públicamente con sus opiniones a un hecho político, ¿m? de desigualdad. Y dice, los que se oponen a la enmienda adventista del séptimo día, judíos y librepensadores, presentaron una concepción muy diferente de la identidad americana. Y entonces ahí citan al American Sentinel. Dice, no creemos que esta sea una nación cristiana, declaró el periódico adventista del séptimo día, y ninguna enmienda a nuestra Constitución Nacional la hará tal. Vamos a la próxima cita, así bajando en el texto. ¿Querés leer, Carito, o alguien? Puedo leer. Bueno, si no leo. Ah, dale, sí, sí, lee. Como dijo The American Sentinel, la enmienda tendría el efecto de afirmar que la porción judía e incrédula de nuestro pueblo no es por derecho parte del pueblo. La enmienda, por lo tanto, entró en conflicto con los principios de igualdad. Claro, y la enmienda, por lo tanto, entró en conflicto con los principios de igualdad. O sea, estos son los principios que van teniendo los diferentes movimientos hasta la actualidad. Y vamos o sea, hay una porción, ¿no? Como decía, como veníamos estudiando, como decía Mica el sábado pasado, hay hay un prototipo que es el pueblo y el resto no, ¿sí? Vamos a bajar hasta la próxima cita. Bueno, y aquí habla de un caso en el que se ganó, o sea, no ganó la enmienda, pero ganó una iglesia, las ideas de la iglesia, de Holy Trinity Church, y dice, la alegría que sentían los partidarios de la enmienda cristiana fue igualada por la alarma de los oponentes. El American Sentinel denunció a Holy Trinity Church como otra decisión de Dred Scott. No sé si se acuerdan del caso Dred Scott, decretando efectivamente que los incrédulos en la religión cristiana no tienen derechos que los creyentes están obligados a respetar, ¿no? Eso es lo que... Edu, ¿Qué yo no me están diciendo? acuerdo del caso ese. ¿Querés explicarlo? El caso de Dred Scott es un hombre negro que era esclavo en un estado donde estaba prohibida la esclavitud, entonces él va a la justicia y dice que es ilegal ser esclavo, que quiere, bueno, que no sea él ni la familia, y bueno, no gana el caso. ¿No? Entonces, por eso dice, es otra decisión de Dred Scott, porque, ¿qué quiere decir? Que,
que las leyes, digamos, están proponiendo que haya un Estado donde con privilegios, ¿no? O sea, que no sea para todos igual. Y bueno, también fue interesante este caso porque fue como la agitación, parte de la agitación a, a después la guerra civil. Eh, Vamos a bajar en el documento, si podemos, Carito. Bueno, bueno, acá esto me pareció, a ver, no sé si ya se leyó o ya hace poquito que leyeron el documento. Esto me pareció muy interesante. No sé si alguien lo quiere leer. Leo. Sí. De hecho, la historia constitucional de Estados Unidos incluye numerosos casos en los que un movimiento fracasó en su objetivo de promulgar una ley de enmienda constitucional, pero sin embargo logró obtener el reconocimiento legal de sus pretensiones centrales. Quizás el ejemplo más destacado sea el movimiento para adoptar la enmienda de igualdad de derechos, que no logró que se aprobara una enmienda constitucional, pero sin embargo logró que se reconociera judicialmente el mismo principio. Los comentaristas han descrito los fallos del Tribunal Supremo como la creación de una enmienda de igualdad de derechos de facto, que según Reva Siegel es el resultado de un movimiento social que ha cambiado drásticamente las nociones públicas y elitistas de la igualdad de la mujer. Bueno, y acá podemos ver que estas EID, podemos ver de los dos bandos, ¿no? Tanto, eh, no sé si quieren, acuerdan alguna enmienda, eh, digamos, alguna enmienda de facto de la derecha entre la historia de 1940 y 1950. ¿Quieren nombrarlas? ¿Se acuerdan? Edu, Sí, a mí ¿no? se ¿No se acuerdan? me ocurre todo lo que son los fallos judiciales relacionados con las leyes Jim Crow. Exacto. Y también eh, bueno, el tema, bueno, ahí se ve en el caso de Eisenhower cómo la, a partir de cómo el Estado estaba unido con la Iglesia, o sea, eh, en apariencias no, pero de facto sí, que es que este hecho de que Eisenhower va a la iglesia y escucha el sermón donde, donde el predicador le dice que no está mencionado en el juramento a la bandera eh, el, a Dios, no está Dios, que el juramento a la bandera aparece eh, cualquier buen moscovita podría haber pronunciado el juramento, ese mismo juramento, ¿no? Eh, y, y, y es ahí, bueno, a partir de ahí donde él pone a Dios en el juramento, en el lema, eh, y ahí vemos cómo este principio de relación que tiene la Iglesia con el Estado perdura en el tiempo, se afianza. Y yo, esto es
algo que pensé cuando leí esto es que esta fantasía y esta ficción que hemos tenido hasta que vino el mensaje de que iba a ser una ley dominical, ¿no? Cuando a partir de la última historia se empieza a interpretar la Constitución, ya no hay que cambiarla. Y aparecen, ya sea para bien de las personas o- o organismos más de izquierda, más sociales en los Estados Unidos, como es la enmienda de igualdad de derecho, como la derecha cristiana, la nueva derecha cristiana, imponiendo otras cuestiones, se usa esto, enmiendas de facto. Y para mí esto nos da un poco de luz de lo que va a venir, porque recordemos lo que pasó con Roe versus Wade, por ejemplo. Eh, no, nunca fue una ley y eso hizo que en este momento no exista, ¿no? No exista ese derecho a nivel nacional. Entonces me pareció como muy claro esto. No sé qué piensan. Edurne, Bien, disculpa. sí, sí, O sea, no sé si entendí bien. O sea, dale. digamos que estas enmiendas que buscaban hacer o estos cambios en las leyes, lo que dieron como resultado o consecuencia en la sociedad fueron como que, digamos, nuevos pensamientos, algo así, sobre el trato. Bueno, lo que entiendo, porque acá dice que en el tema de la igualdad de la mujer, ¿no? Que fue una enmienda que se quiso hacer, eh, o igualdad de derechos, aunque no se logró aprobar, pero dejó como que este tipo de, de ambiente o de nuevo contexto en la sociedad, algo así. Estoy, Yo creo que más que eso, entiendo que más que eso, que no solo en la sociedad, sino políticamente, eh, decisiones políticas que permitieron eh, más igualdad. Este, pero bueno, eh, digamos como que yo entiendo, no sé qué les parece, como si fuera que es la manera ahora, o bueno, eh, o sea, no es lo que, o sea, el mensaje es este, ¿no? Eh, Ahora depende quién esté, quién sea mayoría para interpretar la Constitución, eh, van a ser, los hechos van a ser diferentes. Eso es lo que a mí me parece, lo que entiendo que estamos estudiando y lo que entiendo que dice acá. Bueno, vamos a seguir un poquito más abajo, a ir más abajo. Bueno, esta parte ya la comenté, es lo que dice Eisenhower. Eh, un poco más abajo, vamos a ir hasta el final del documento. Va, el final de las citas que... Ahí está. Bueno, ¿quién quiere leer?
Yo puedo leer. ¿Vale? Se podría suponer que la disminución en el número de estadounidenses que se identifican como cristianos significaría que la creencia de que Estados Unidos es una nación cristiana también disminuiría. Pero de hecho, los datos empíricos demuestran que ha ocurrido todo lo contrario. La disminución en el porcentaje de cristianos estadounidenses se ha correspondido con un aumento en el porcentaje de estadounidenses que creen que Estados Unidos es una nación cristiana. La teoría de la amenaza de grupo ayuda a explicar esta aparente paradoja. El creciente secularismo y la diversidad religiosa de la nación hicieron que muchos cristianos temieran la pérdida de su posición dominante, lo que los hacía más prósperos a unirse en torno a las ideas de una nación cristiana. Cuanto más amenazados se sentían algunos cristianos, más creían que la nación era cristiana. Bueno, esto a mí me suena como un reflejo en realidad en todo lo que está pasando en el mundo, ¿no? Eh, ¿Cómo puede ser? Bueno, yo vivo acá en Argentina y digo, ¿cómo puede ser? Este, yo pensé que el Milei no iba a ganar porque tenía como vicepresidenta a alguien que está por de la dictadura y digo, bueno, 40 años de democracia, este, no pueden contra lo demás, ¿no? Eh, y bueno, digamos, no me acuerdo en inglés cómo se llama, pero es esta teoría del, del latigazo, ¿no? O sea, cuanto más personas se levantan para poder, se movilizan para poder reclamar sobre sus derechos y avanzan sobre sus derechos, las personas que no están interesadas en que las demás personas tengan derechos también eh, están este, teniendo una agenda y avanzando y organizándose. Em, y bueno, vamos a ir a bajar un poquito más hasta la cita que viene. Em, bueno, acá. Bueno, y esta cita eh, es dura, pero vamos a leerla. Está en las conclusiones del documento y dice las repetidas luchas sobre si la Constitución debe leerse como un documento cristiano han servido como sustituto de la disputa real. Si el pueblo cristiano, los valores cristianos y las prácticas cristianas tienen derecho a reclamar un estatus privilegiado en los Estados Unidos y si los valores en competencia deben ser rechazados como peligrosamente extranjeros y antiamericanos. De esta manera, el nacionalismo constitucional proporciona un lenguaje patriótico neutral para expresar ideas restrictivas sobre quién es y quién no es un verdadero estadounidense. Y entonces ahí en esa frase podemos replicarlo en nuestras realidades nacionales o particulares, ¿no? Esta es la idea de la derecha. ¿Quién es y quién no es? Distinguir, ¿no? Y quién va a tener derechos y quiénes no.
puede hacer que el llamado al odio o incluso a matar. Y yo quería que, que tuviéramos en cuenta que este documento se escribió en el 2017, antes de 2020. em, y, y bueno, hace, unos días en Media Broadcast en inglés, no sé si vieron, salió un artículo, un link de YouTube, porque una ex congresista republicana, a ver que lo tengo acá, el nombre, escribió un libro sobre el asalto al Capitolio, sobre la culpa a Trump y a todas las personas que estuvieron involucradas, que son la mayoría del Partido Republicano. Liz Cheney, que bueno, así se lee, así en castellano, no sé cómo se pronuncia. Y bueno, el titular que puso Parminder ahí dice: teniendo en cuenta los acontecimientos del 6 de enero, todavía existe la clara posibilidad de que haya más violencia en el futuro. Bueno, y esto, más allá de que por ahí eh, nos puede alertar, nos puede angustiar, mi intención es bueno, que podamos reflexionar y tomar fuerzas y, y bueno, ser refugio, que Dios nos dé el amor, la sabiduría para poder ser refugio. Y para terminar, yo quería que reflexionemos, ¿no? Retomando las historias, eh, retomando las preguntas, ¿cuáles son las ficciones en las que hemos creído? Y qué cosas nos van a salvar de la ficción? Porque si mientras estudiaba el tema, se me venía la noticia o el hecho del magnicidio a Cristina, y pensaba, ¿cuáles son las ficciones que, que hicieron que eso sucediera? ¿Qué simboliza? ¿Y cuáles son las ficciones que hacen que ahora, mañana, Milei asuma? Em, ¿Cuáles son las ficciones que hacen que las personas adventistas em, no puedan ver de qué lado viene el tren, como dice Tess Lambert? Eh, y, mm, y pensaba, que bueno, que así como en este estudio ella nos llevó hasta Knox, em, entender que estas fuentes de información, eh, que pueden ser, que han sido lluvia para diferentes personas, en las que hemos visto, por ejemplo, a mí me hizo ir a Cambridge Analytica, ¿no? Pensar en Cambridge Analytica y el poder sobre el voto que tuvo en ese momento, que no fue solo Cambridge Analytica, sino que fueron siglos de fuentes de información, de dos fuentes de información.
no fue, la elección de Milei no fue los TikTokers y las redes sociales solamente, sino que fue eh, eso enfatizó las ideas que hace siglos que se están promoviendo. Y bueno, si todavía están ahí, quería preguntarles para terminar, ¿qué cosas les parece que, que nos pueden salvar de la ficción, de los peligros de la ficción? No, no, no es reitero y cómica, para si quieren contestar. Bueno, justamente lo que sean los mitos de identidad sobre los que después se construyen. O sea, la base, por ahí para algunas personas cuando uno va a una base suena tan sencillo que parece que no es la respuesta, pero no sé, lo que me viene a mí es por ir a la base de la base. Los mitos se hacen primero el mito de identidad, en este caso, por ejemplo, que es ser un americano, ¿no? Un estadounidense, pero ellos dicen americano. Después se crea, depende en el país, ¿no? También un mito de que es ser argentino, y qué es lo contrario, o sea, vos primero marcas la identidad y lo que es la otredad. Entonces, si uno reconociera que no hay una neutralidad en lo que creemos que es cada convención de lo que es una identidad, una construcción histórica, la misma historia no es neutra, que hubo personas que la escribieron y con qué intereses y con qué foco, con qué ideas. Podríamos ver y estar atentos también a eso justamente. Nosotros hablábamos en la clase anterior también las mismas instituciones, las leyes, cómo se construyen. Todo está permeado por ideologías y valores. Y da la casualidad que siempre son los mismos. Vayas al país que vayas, la mayoría ideológica occidental es la misma. Tiene sus variantes, depende del país también y depende de qué intereses económicos se buscaron, pero son las mismas bases. Y hoy se plantea un mito que es inverso, que es al ver esto como una neutralidad, estos valores cristianos, valores economicistas, valores del siglo XIX, valores biologicistas, valores patriarcales, como algo neutro, como algo natural que siempre estuvo, lo que se ve como novedad e implantado, y sí se identifica, son lo que se logró con la lucha buscando los derechos humanos, que se los tilda, ¿no?, de marxismo cultural, de feminismo, etcétera, como si fuera una agenda, porque claro, lo ven como una aparición, porque el otro era lo neutro, no eran ideas, supuestamente, y entonces se ve como una amenaza, o igual lo es cierto, es una amenaza. Nosotros dijimos, cuando un grupo quiere mantener una comunidad cerrada con sus formas de ideas, que el status quo no cambie, obviamente cualquier idea es literalmente una amenaza a esa construcción imaginaria, a esa construcción social. El tema es que las personas no saben que eso es una construcción social, que es un mito. Entonces, cuando uno abre los ojos y saca la venda, como dijo alguien en el chat, y ve qué es cada ideología que construyó ese imaginario, ¿no? Como hacemos nosotros al descubrirlo. Descubrís el capacitismo, el sexismo, el economicismo, como estoy diciendo, las ideas que construyeron y el por qué la historia se escribió como se escribió. En Argentina, ¿por qué se hizo esta dicotomía que hoy hizo también que gane Milei, de civilización y barbarie, de lo eurocéntrico como el modelo europométrico, ¿no?, para construir algo? Lo propio es lo despreciable. ¿Por qué creemos que guardar derechos nos podría destruir cuando es todo lo contrario? Bueno, es de dónde se hicieron estas ideas y quiénes las promovieron y con qué motivos. Entonces creo que esa es una gran herramienta. El tema es que es algo que lleva tiempo y que la persona quiera, y es lo más difícil porque descubrir eso atenta contra nuestra propia ideología de lo que somos, de nuestra identidad, y por eso las personas se ponen tan férreas en no querer escuchar, y nos pasó seguramente a nosotros, una lucha interna. Cuando la luz llegó a nosotros con el mensaje, sabíamos que esa luz, porque es cierto, la luz de afuera, entre comillas, luz desfavorable, va a derribar todo lo que creemos, y eso da miedo. Entonces, no es fácil, pero el que se anima a hacerlo puede ver ese trasfondo y liberarse de cosas que en realidad son construidas y no son naturales.
Gracias, Mica. Yo sumaría lo que dijo Mica, que me pareció espectacular. Sumaría el hecho también de que muchas veces tomamos una nueva posición y automáticamente trasladamos ese pensamiento que teníamos antes a la nueva posición que tenemos. Entonces, antes yo pienso en lo que pensaba yo, ¿no? Eh, Pensábamos que eh, la postura que teníamos antes, por ejemplo, el adventismo o la derecha, era lo neutral. Y ahora que paso a esta nueva posición, esta nueva postura, movimiento o izquierda, pienso que es también, lo pienso de esa manera y automáticamente no reconozco que existen otras realidades o otras formas de pensar que aunque estén mal, quizás en su pensamiento, porque, por ejemplo, todas las personas que votaron a Milei, de repente a nosotros nos parecen eh, que son todas personas malas o que piensan en esto o en aquello, dictadura o todas las cosas que nosotros hoy reconocemos que son malas. No vemos quizás el trasfondo o eso que lo llevó a hacer eso. Entonces, todo lo que dijo Mica también a veces nos pasa en la postura que nosotros tenemos hoy. En ningún momento diciendo, ¿no es cierto?, que esté bien eh, votar a Milei, porque para nada está bien, pero a veces también nos pone una venda en los ojos nuestra forma de pensar que nos impide por así decirlo, criticar o ver las fallas que hizo la izquierda que llevaron a que estas personas hagan coletazo eh, este coletazo, ¿no es cierto?, que de repente tiran por la borda todos los valores democráticos eh, y terminan votando a una persona que es completamente negativa para la sociedad. Ay, ¿puedo agregar algo en colación? Porque es re importante lo que dijo Emma. Nosotros ahora, por ejemplo, en lo que es ella, identificamos un problema y quizás lo marcamos en pasado. Y como él dijo, es algo que está inherente en nosotros, lo volvemos a repetir, pero con otras estructuras. Y agregando algo súper cortito para no hablar tanto, el arma más poderosa para derribar, porque incluso las personas que crean estas, y nosotros, si nosotros no lo hacemos intencional, pero las personas políticamente que se aprovechan sabiendo de esta forma que tenemos los seres humanos, de marcar un nosotros y un ellos, y de esa forma se justifica, como leías vos, Edurne, lo último, incluso matar como algo patriótico, y lo vemos que llegó a pasar y hasta se llega a hablar con total naturalidad del enfrentamiento civil. La forma de desarmarlo es justamente conocer al otro, y es lo que se busca romper constantemente, incluso desde el capitalismo, más allá de que ayuda a que el individualismo nos separa como personas y consumimos más, también está el trasfondo político. Cuando nos desconocemos, cuando no sabemos quién es mi vecino, quién es el que piensa diferente a mí, es fácil verlo como una otredad para confrontar incluso de la forma más violenta, porque lo deshumanizamos. Entonces, si uno ve el punto en común de todos los relatos de odio, los relatos que marcan la intolerancia, es siempre deshumanizar al otro. Se crea una construcción imaginaria, vos dijiste, por ejemplo, Cristina Fernández de Kirchner, ella también, cualquier persona que se llegó a un punto de justificar que le pase lo que pase y supuestamente tiene un porqué, es porque se le deshumanizó. Y ahora tenemos un relato político similar. Te dicen a propósito los orcos, que serían en Argentina los que van a defender derechos, ya les ponen un nombre, no es casualidad, no es solo para que suene desagradable. Es tratar de romper la construcción de que el otro es un ser humano y quizás porque piensa diferente en nuestro punto, como decía Emma, puede pensar algo que sabemos que es muy malo para nosotros, tenemos pruebas, sabemos que es terrible, pero no sabemos por qué esa persona y su historia llegó a aceptar eso, si realmente es una mala persona o simplemente no entiende ciertas cosas y se creyó una construcción de algo como nosotros mismos nos pasó en el pasado. Entonces es re importante eso, es luchar contra la deshumanización y la desvinculación social que se hace en nuestra generación.
Edu, estás hablando, no te escuchamos. Y, sí, acá estoy. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, agradezco los aportes. Diego dice, ver la realidad, sacarse la venda de los ojos. No sé si alguien quiere aportar algo más a estas ricas intervenciones. Edu, ¿querés orar y después cualquier cosa Bueno, seguimos? dale, voy a orar. Madre Dios que moras en los cielos, te damos gracias por este momento de compartir tu palabra. Te rogamos el Espíritu Santo, te rogamos tu protección y, y entender cada vez más para poder sacarnos las fantasías, la ficción, que, que es un trabajo personal que necesitamos hacer, entendiendo que lo personal es político. Y te damos gracias por este encuentro. Ponemos todo esto a los pies eh, de tu amado Hijo Jesús. Amén.